Bueno, cuando hablamos de calambres, hormigueo, manos, brazos, en las piernas, esto podría llevarnos a otro punto y es importante tenerlo claro. Por eso está con nosotros el doctor cardiovascular, el doctor Jorge Chavarría, que le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, permanecemos muchísimo tiempo sentados, ¿verdad? Y con las piernas cruzadas y nos pasa, no sé, a la mayoría de nosotras las mujeres y de repente las piernas se nos adormecen por completo. Claro, esta es una de las consultas más frecuentes que nosotros tenemos en nuestro diario, ¿verdad? O sea, realmente los pacientes se quejan mucho de calambres, se quejan mucho de este tipo de dolores que no los dejan dormir, que no los dejan caminar. Y realmente el calambre en sí no es un síntoma. Nosotros realmente podemos definirlo como un dolor o una contracción muscular, que es lo que le genera al paciente, pero las causas pueden ser múltiples. En lo que vos me estabas preguntando, con lo que es la cuestión de cruzar las piernas, básicamente cuando las personas cruzan las piernas, estos nervios que vemos acá, que estos nervios vienen desde la columna vertebral, o sea, realmente de la columna vertebral y de la médula espinal. ¿Cuáles son los nervios? ¿Los que vemos? Los vemos en amarillo. Ok, todos los que están en amarillito. Correcto, esto que vemos acá, esto es el nervio ciático, por ejemplo, que nace desde la médula espinal y esto llega e inerva completamente toda la pierna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este nervio se ve comprimido, por ejemplo, cuando vos me decís que cruzas las piernas y estás comprimiendo el nervio, entonces empieza a generar una molestia. Puede ser una molestia que simple y sencillamente un adormecimiento o puede ser una molestia que puede ser dolor, como una quemazón o puede ser una contractura. Entonces esto es lo que nos conlleva a que la persona pueda sentir calambres. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando nos quedamos dormidos y a lo mejor nos quedamos dormidos sobre el brazo. Muchas veces. E igual sucede. Correcto, es muy frecuente que la persona, dependiendo de la posición que duerma, va a comprimir un nervio. Entonces esta compresión es cuando la gente se despierta en la noche asustado de que no puede mover la mano. Eso es porque por mucho rato que el nervio se quedó comprimido, no puede generar lo que el nervio, que es su función, o la función motora, que es mover la mano, contraer los músculos, mover el codo. Y hasta que el nervio se le quite esa presión, entonces empieza a mejorar nuevamente. Ahora, hemos mencionado situaciones cotidianas, ¿verdad? Que nos pueden pasar a todos, pero ¿en qué momento un síntoma de estos, como el que estamos mencionando y que usted lo denomina como síntoma, podría estar indicándonos que hay otra situación de fondo? Básicamente los calambres, como te decía, tienen muchas razones de ser. O sea, un paciente, por ejemplo, una persona deshidratada que simple y sencillamente caminó mucho, se deshidrató y aparte todo por el ejercicio, entonces en la noche puede sentir algún grado de calambres. Sin embargo, estos calambres al hacer reposo, al tomar un poco de líquido y demás, tienen que mejorar. El problema es cuando el calambre o la sensación de adormecimientos y demás en la pierna no se quita. O sea, cuando normalmente el personaje o la persona empieza a sentir esto de manera cotidiana y más bien no resuelve. Al no resolver, entonces esto lo que genera es como una duda de que algo puede estar pasando. Ahora, ese no resolver es una situación de un calambre o de un adormecimiento perenne, por mucho rato, o que es repetitivo. Constante. O repetitivo desde que el punto de vista que la persona, cualquier cosa que está haciendo y no tiene motivo de ser, lo esté presentando. Ahora, ¿qué podría estar escondiendo? Eso nos puede traducir muchas cosas. Por ejemplo, si volvemos a este dibujo, las hernias de disco, que es lo que la gente, por ejemplo, se queja mucho. ¿A dónde están las hernias de disco? Normalmente a este nivel, que es donde nosotros tenemos los discos intervertebrales, que esta es la columna vertebral, a nivel, en medio de estos discos intervertebrales se encuentra un disco. Eso es lo que nosotros decimos que es la separación entre una vértebra y la otra. Cuando ese disco protruye, o más bien se sale del lugar donde debe estar, comprime la raíz nerviosa, que yo es creo lo que no le está pintando, porque el que está pintando es el saco. Perdón. Entonces, hágalo más así, Doc. Vamos a cambiarlo acá. Ok. Ahí estamos, exacto. Entonces, cuando nosotros vemos este dibujo, por ejemplo, a este nivel deberían de estar los discos intervertebrales. Cuando hay una hernia de este disco, esto lo que genera es una compresión del nervio. Entonces, esa compresión del nervio es lo que el paciente de manera continua, o sea, todo el día empieza a sentir dolor, adormecimientos o inclusive una quemazón, que la gente siempre le dice a uno, es una sensación de una brasa, o sea, que es esta quemazón que tiene en la pierna. Entonces, ya eso nos traduce cuando no se quita o cuando es de manera constante que nosotros podríamos tener una lesión a este nivel.
Ahora, ¿qué pasa? Porque cuando también hablamos que generalmente el adormecimiento, los calambres son en las extremidades, ¿verdad? Lo sentimos en las manos, en los brazos, en las piernas, en los pies. Uno dice, ¿tiene relación con arterias y venas? O sea, ¿puede provocarlo también? Claro que sí, en algunos casos sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente que tiene varices o que tiene historia de insuficiencia venosa, cuando está mucho tiempo de pie o cuando está mucho tiempo sentado, por ejemplo, y cruza las piernas, lo que hablábamos, cuando pasa mucho rato esto disminuye que la sangre se devuelva. Entonces, por ende, se queda estancada un poco en la pierna. Es como ponerle un torniquete, por decirlo así. Claro. Entonces, esta acumulación de líquido de sangre en la pierna genera edema. Edema lo que quiere decir es acumulación de líquido. Y esta acumulación de líquido empieza a generar inflamación de las células del músculo y esto el paciente lo empieza a sentir como calambres, como adormecimientos y como pesadez. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuándo es normal? Cuando la persona descansa, pone las piernas para arriba, se alivia. Cuando eso no se alivia y es persistente y se presenta todo el día o todo el tiempo, entonces ahí es donde tenemos que buscar o que haya alguna obstrucción a nivel venosa o que haya alguna lesión a nivel del nervio, alguna compresión del nervio. Cuando estamos en esta situación, digamos, de que realmente se está repitiendo y uno está observando, por lo que usted claramente dice, esto ya no es normal, ¿cuáles son los exámenes que a uno pues le harían para ver qué está pasando, verdad? Bueno, eso va a depender de cada persona, porque y vuelvo a lo mismo, hay que buscar a ver si los síntomas, cada padecimiento, desde el punto de vista arterial, venoso o desde el punto de vista nervioso, cada persona va a tener sus síntomas o van a ser síntomas característicos que a uno lo orientan para mandar los exámenes pertinentes. Si llegas con un síntoma, por ejemplo, de que es a nivel neuropático, entonces yo mando los estudios pertinentes para algún ¿Podría tener neuropático. una relación con la neuropatía, doctor? Claro, porque más bien una compresión del nervio es lo que nosotros llamamos una neuropatía, porque ya tiene una lesión del, o sea, la lesión del nervio como tal es lo que nosotros llamamos neuropatía. Entonces esto genera la presión del nervio. La presión del nervio. En cualquier punto del cuerpo. En cualquier punto del cuerpo. Entonces una neuropatía, por ejemplo, si tiene una hernia de disco que está comprimiendo el nervio ciático, entonces tiene una neuropatía del nervio ciático. Entonces, ahí es cuando dice la gente, tengo la ciática. Tengo la ciática. Popularmente. Eso es muy popular, que la gente dice que tengo una ciática. Entonces, en ese caso, cuando hay algún síntoma de compresión del nervio ciático, entonces nosotros tenemos cierta clínica. Por ejemplo, es el paciente que dice, me duele la espalda, me duele detrás del glúteo, se me va para la pierna, cuando camino siento mucho dolor. Entonces, eso nos traduce que es una o podría tener una neuropatía del nervio ciático. Mientras que, por ejemplo, el paciente que más bien te dice, no, yo amanezco bien, todo el día estoy de pie, pero en la tarde-noche empiezo a sentir calambres, adormecimiento, eso más bien nos traduce que podría tener algún grado de insuficiencia venosa, que es la parte circulatoria. Entonces, en este caso, tenemos que mandar los exámenes para descartar un problema circulatorio. Ahí es donde, digamos, las mujeres generalmente cuando ya tenemos cierta edad decimos, no, seguro estamos con problemas circulatorios. Correcto. Eso es lo que está usted refiriéndose en este momento. Correcto. Mucho que la gente dice problemas circulatorios es o porque te aparecen cierto grado de varices en las piernas, o lo otro es porque empiezan a sentir adormecimientos, calambres, inclusive pesadez. Entonces, cuando empiezan a sentir esos síntomas, las mujeres piensan que tienen un problema circulatorio. Ahora, aquí fluyen los nervios, nervios, circulación. Correcto. El diagnóstico entonces vendría a ser una parte clínico y otra parte, digamos, con exámenes que usted crea convenientes. Correcto, porque lo que pasa es que muchas veces nosotros mandamos exámenes a veces o muchos médicos mandan exámenes sin examinar el paciente. Entonces, sí, ¿qué es lo exacto. que Uno le dicen antes, vaya y hágase esta vaya, hágase retafila de esto exámenes. y luego lo vemos. Sí. Y realmente lo ideal es mandar los exámenes enfocados a buscar algo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si estamos pensando en algo venoso, entonces yo tengo que examinarte si tienes varices, si no tienes varices, los síntomas que te decía, si amaneces bien, si los calambres son en la tarde, si son en la noche. La parte arterial, tengo que ver si tiene pulsos, si no tiene pulsos, si tiene ciertas características en las piernas que nosotros buscamos para pensar que puede tener un problema arterial. Claro. Luego en la parte neurológica, que es esta parte neuropática, si el paciente tiene adormecimientos y estos adormecimientos, bueno, con ciertas pruebas que nosotros le hacemos, hay alguna sospecha clínica de que puede tener una neuropatía, entonces mandamos los exámenes para estos pacientes enfocados en la clínica que este paciente presenta y no mandarle todo, porque digamos, es muy sencillo mandar los exámenes para algo arterial, venoso y neuropático y al final algo nos va a salir, pero la idea no es mandarle tantos exámenes porque perdemos mucho tiempo. Por supuesto. Ahora, en el caso de la gente que habla de una neuropatía diabética, ¿a qué se refieren? Ok, todos los diabéticos, lamentablemente el azúcar al mantenerse un poco alto, hay un proceso bioquímico a nivel de los nervios que lo que ocasiona es que el nervio empieza a perder
la capacidad de transmitir el impulso nervioso. Recordemos que los nervios, por decirlo así, trabajan con electricidad y lo que hacen es transmitir un impulso nervioso a través del nervio que llega a la médula y esto llega directamente al cerebro. En los pacientes diabéticos esa capacidad de impulso de transmisión se va perdiendo. Y al irla perdiendo, entonces empieza a generar síntomas. La neuropatía diabética principalmente tiene como cierto estadiaje o se presenta dependiendo del nivel de tiempo que tenga el paciente padecer de diabetes. Entonces, estos pacientes que tienen mucho tiempo de padecer de diabetes, que son mal controlados, se presenta de manera temprana. Y como te digo, principalmente empiezan a decir eso. Es que yo siento una brasa, siento algo que me quema y después más bien poco a poco van perdiendo la sensibilidad porque ya el nervio, por decirlo así, ya no, se muere, claro. Ya no transmite esa parte de sensibilidad y el problema es que son estos pacientes que llegan y se meten un clavo en el pie y ni siquiera lo sienten porque ya perdió completamente la sensibilidad. Ahora, en el caso, por ejemplo, de todos los, bueno, ya lo pinté, en el caso de todas las situaciones que usted mencionaba, ¿esto se puede corregir de manera inmediata? O sea, que una persona descanse de esos calambres y de esos adormecimientos inmediatamente casi, ¿o eso es un proceso? Va a depender del tipo de fondo que tiene el paciente. ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué es lo que lo provoca? O sea, si el paciente, por ejemplo, tiene una hernia de disco, lamentablemente muchos de estos pacientes con terapia mejoran, pero muchos otros hay que operarlos, por ejemplo, para quitar esta hernia que tiene, porque si no le quitamos eso, la compresión sobre el nervio nunca se va a quitar. Pero el paciente que normalmente, por ejemplo, que tiene simplemente insuficiencia venosa o que tiene varices o un problema como estos, con solo descansar y poner la pierna para arriba, se le va a aliviar. Ahora, ¿un paciente debería ir a consultar casi de manera inmediata, doctor, o qué? Porque mucha gente en la calle, ¿verdad? Suele pasar que le dicen a uno, no, si usted está con mucho calambre o qué sé yo, empiece a tomar magnesio, empiece a tomar tatá, empiece a tomar chachá, y uno básicamente espera meses para ver si hay un cambio. Uno de los casos principales de lo que es las síntomas de calambres es, por ejemplo, en los pacientes mayores empiezan a tener un problema, los que son diabéticos se les disminuye un poco el sodio, se les disminuye mucho el potasio y esto genera un poquitito de calambres a nivel de las piernas. Entonces, como te digo, no todo calambre traduce algo malo y en su gran mayoría son benignos, por decirlo así, o no traducen algo malo, pero situaciones aisladas, son digamos. situaciones aisladas, pero sí es bueno que cuando la persona considere que esos calambres realmente están infiriendo o están interfiriendo en su modo de vida, realmente lo mejor es consultar porque aunque, como te digo, en su gran mayoría tienen una causa benigna de fondo, muchos otros nos pueden traducir algún tipo de problema que nosotros podemos ayudarle a corregir para que la persona se sienta mejor. Exacto, y no esperar a que las cosas se compliquen. Doctor, muchísimas gracias y con ese último mensaje hay que ir a atendernos si algo sucede o está diferente en nuestro cuerpo. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Don Ítalo.